a nuestro tiempo y me da mucho gusto de verdad estar aquí con ustedes. Vamos a entrar directamente a un tiempo donde seguramente ya la semana pudieron anunciarte tus líderes que íbamos a estar juntos y bueno, vamos a estar dentro de un serial de clases en todo lo que es septiembre, por eso los colores en nuestra invitación. Y gracias porque todos los hermanos estuvieron muy involucrados, principalmente los líderes en el sentido del diseño de la invitación y bueno, todo lo que pudimos tener de pláticas también para poder elegir estos temas que vamos a estar abordando. El serial se llama De la adolescencia a la madurez espiritual. ¿De qué vamos a hablar? Pues el tema central es madurez espiritual, que nosotros podamos ser más maduros en la fe. Y bueno, hermanos, esto nos va a llevar a tener realmente una confrontación de manera sana, por supuesto, y espiritual con Dios, con su palabra. Y además de todo esto, pues va a ser muy padre porque juntos vamos a estar yendo de la mano las cuatro grupos que estamos en este plan espiritual y que Dios está bendiciendo ya desde antes, hermano, a través de oración, a través de lo que hemos estado platicando. Seguramente vamos a sacar mucho provecho espiritual. Entonces vamos a tener una serie de clases, vamos a escuchar a otros líderes también predicando y eso la verdad que lo hace lo va a ser muy, pero muy aprovechable, sobre todo escuchar, aprender, ¿verdad? Porque nosotros queremos tener pues un corazón también de aprender de nosotros hermanos y sobre todo saber un poco acerca de ustedes que están en la misma iglesia, pero en otros lugares donde Dios los ha puesto. Bueno, la clase del día de hoy tiene un título, La revelación a la madurez, es la clase 1 de este serial de la adolescencia a la madurez espiritual. Y de entrada, cuando hablamos acerca de este serial, pues estamos hablando que el mismo serial pues sugiere una transición, un cambio, pasos que tenemos que dar hacia adelante, porque Dios lo que quiere es que nos movamos, Dios lo que quiere es que nosotros vayamos hacia adelante con nuestra fe en Él, con nuestra vida con Él, y realmente lo que espera es que sus hijos, es decir, ustedes, nosotros, realmente podamos desarrollar nuestra espiritualidad de la manera como Dios espera que lo hagamos, que realmente nos convirtamos, ¿verdad?, en aquellos hijos de Él, de aquellos discípulos de Jesús que son realmente practicantes de su palabra y no solamente oidores, sino que realmente en el diario vivir estamos sumergidos y deseosos de darle pues la gloria a Dios. Y cuando hacemos esto, aún así a nosotros mismos nos beneficiamos. Bien, entonces la revelación, ¿sí? ¿Qué significa esto? La revelación a la madurez. La revelación es, ¿cómo lo podemos entender, hermanos? De una manera muy sencilla, el acceso a la verdad de Dios. Eso significa la revelación. La revelación la podemos asociar también con la guía de Dios, con la inspiración de Dios. Y cuando hablamos de madurez, una de las traducciones en griego tiene que ver con estar completos, pero también lo podemos entender de la siguiente manera. Es perseverar en hacer a lo que Dios agrada. Perseverar en lo que agrada a nuestro Dios. Y bueno, eso va desde los pensamientos, las actitudes, la forma como nos relacionamos con otros hermanos en la iglesia, cómo somos también con la relación ante el mundo, ¿verdad? El llamado de Dios simplemente es que podamos ser luces para todo este mundo de oscuridad. Y con esto en mente, tenemos que ir entendiendo dos cosas bien importantes. ¿Qué propósito tiene este serial? ¿Qué propósito tiene que estemos unidos hoy, hermano? Pues mira, literalmente es determinarnos a madurar espiritualmente. ¿Ok? Eso es bien importante que no lo perdamos de vista. Y el objetivo es, mira, construir mayor compromiso con Dios. Necesitamos tener iglesias muy comprometidas. Eso es lo que Dios merece de cada uno de nosotros. La iglesia eres tú, soy yo, somos todos los que estamos acá. Trabajar en la unidad, ¿verdad? Que entre nosotros, entre los cristianos, tengamos mucha unidad desde el corazón, desde los valores cristianos, desde lo que Dios realmente espera de cada uno de nosotros. Pero también trabajar en equipo, ¿verdad? Porque
La realidad es que las iglesias están, obviamente, por un plan de Dios, que es un plan perfecto, pero en las iglesias habemos seres humanos que necesitamos aprender a trabajar en equipo, es decir, brazo con brazo, hombro con hombro, y siempre buscando la dirección de Dios y la honra de Dios. También hay que cuidar la iglesia. Tenemos una iglesia maravillosa. Jamás imaginamos haber estado en este tiempo, en este espacio, que un día alguien se involucró en nuestra vida y alguien decidió compartirnos la fe, el evangelio de Cristo, y hoy estamos acá. La iglesia merece mucho cuidado, y para cuidarla estamos cada uno de nosotros. También levantar nuestro servicio a Dios. La iglesia de Cristo en todos nuestros grupos que tenemos en todo lugar, necesita ver hombres y mujeres deseosos de servir en todo momento. ¿Por qué? Porque si no servimos a Dios, lo que va a suceder es que no vamos a crecer, pero también lo que va a suceder es que si no estamos involucrados en las cosas de Dios, en la iglesia, literalmente vamos a estar muy susceptibles a estar pecando. Y eso es lo que menos queremos. La realidad es que toda esta dinámica Dios espera que nosotros estamos pensando y sintiendo de la misma manera como lo hacían los primeros cristianos. En el libro de los Hechos vemos relatos increíbles, impresionantes, donde dice que ellos pensaban y sentían de la misma manera. ¿Por qué? Porque había unidad, porque había un propósito, porque había un objetivo claro de glorificar a Dios. Entonces, yo te comparto desde ahorita dos textos bíblicos que quiero que por favor los puedas anotar. Gálatas capítulo 6, versículo 2, que dice lo siguiente. Gálatas 6, versículo 2. Ayúdense entre sí a soportar las cargas. De esta manera cumplirán la ley de Cristo. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Estos textos, y otros muchos más, por supuesto, nos dicen claramente hacia dónde está la dirección de Dios, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y principalmente siempre ha ponderado de una manera impresionante el que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros, unos con otros, de la mano. Esa sociedad, así como lo que vimos con Jesús y con el Padre en los 4 evangelios que tenemos, eso es lo mismo que Dios espera de cada uno de los cristianos en nuestra iglesia. Y para hacerlo, para lograrlo, tenemos que quitar muchos vicios que podemos estar trayendo todavía aún en nuestros días. De repente hay quien puede decir, es que yo tengo 5, 10, 15 años, 20 años en la fe, pero la realidad es que muchas veces podemos seguir teniendo la lucha con la rivalidad, con el orgullo, ¿verdad? Con la falta de humildad, y eso no logra hacer esas relaciones fuertes que Dios quiere ver en nosotros. Entonces, con esto en mente, hermanos, quiero decirles, y tendremos que más bien hacernos una pregunta, si esto está siendo real en nuestras iglesias, en nuestra iglesia. Parece que de repente no pasa esto. Y entonces vemos una iglesia estancada, una iglesia que no se puede mover hacia el frente, no quiere ir con el propósito y con los objetivos mismos de Dios, sino que de repente parece ser que un cristiano va, seguramente te has visto en esa situación. En mi vida, por supuesto que yo he experimentado algo así. De repente no he querido avanzar, siento que estoy estancado. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Principalmente porque está haciendo falta valorar lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque está haciendo falta humildad en mi vida. Porque no estoy viendo como Dios quiere que yo vea. Y entonces nos acomodamos, nos relajamos y pensamos que todo va a ir bien nada más porque sí. No, la verdad es que Dios siempre quiere ver relaciones entre los cristianos, relaciones interpersonales que se van puliendo cada vez, que vamos creciendo juntos, y esto realmente lo hace sumamente especial. Estar en la iglesia, estar en el reino de Dios, en el contexto de Dios, es principalmente para que podamos crecer, ayudarnos unos a otros, y lógicamente que Dios sea el que va glorificándose. Consideremos entonces estos 3 textos bíblicos, por favor, para que podamos ir entrando en contexto todavía más. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. A cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros
En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Primera de Corintios 3, versículo 1. Yo, hermanos, no puedo hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como personas débiles, como niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche a la vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. Y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras hayan entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. La pregunta es, hermano, ¿estás hambriento de Dios? ¿Necesitas el alimento que viene de Dios? Yo te voy a decir algo. Yo estoy seguro que sí. Porque si no tuvieras esa hambre de Dios, no estuvieras en este momento, en esta reunión y deseoso de querer alimentarte. Y lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de hambre tienes, no? Porque seguramente algunas personas se pueden satisfacer, o sea, se han sentido bien con tan solo tomar una comida como la de un bebé, ¿verdad? Solamente todo licuado, le damos al bebé la papilla y se siente así, súper bien. Pero la realidad es que, como dice Pablo también, estaba tratando esta situación, como vemos el escritor de Hebreos y Pablo, que había un punto bien importante, que los hermanos necesitaban desarrollar espiritualmente, necesitaban crecer espiritualmente. Y entonces, comer la comida sólida tiene que ver principalmente con esa comida que al final de todo nos va a desafiar, ¿verdad? En el sentido espiritual, con aquella comida que nos va a quitar de la zona de confort, que no es una comida que es fácil llevarla como el bebé, sino que hay que buscarla, hay que ir por ella y que sin duda alguna Dios está todo el tiempo dirigiéndonos. Lo bueno es que todo esto es lo que Dios quiere y principalmente ser más como Jesús. Ser más como Jesús es. Ahí es donde nosotros necesitamos poner nuestra mirada para que entonces sí, hermanos, y solo sí, podamos ver que nosotros como cristianos estamos creciendo, primero de forma individual, después de forma colectiva, que somos todos una iglesia. ¿Qué sería de la iglesia si ahora mismo tuviéramos muchos hermanos que están comiendo comida sólida? Sería increíble. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia estaría moviéndose de la manera como Dios quiere que seamos. Y no podemos perder de vista, hermanos, que existen principios fundamentales que todo cristiano debe entender. Y aquí se está tratando esto, las enseñanzas básicas que la fe, de la resurrección, del bautismo, del pecado mismo, del arrepentimiento, la vida eterna, todas esas cosas son algo básico. Pero lo que realmente está pretendiendo el escritor de Hebreos, así como Pablo mismo, y si no, también podemos hablar de Pedro, que también trataba que no solamente era una fe que podía ser plana, sino que también teníamos que añadir a nuestra fe la buena conducta, la paciencia, entonces, varias cosas que realmente siempre hay que añadirle a nuestra fe. ¿Qué hace esto? Pues nos ayuda principalmente a madurar. Esa es la expectativa de Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Entonces, Pablo igual con los corintios había hablado de esta situación y bueno, ¿por qué no estaba pasando? ¿Por qué no podían comer comida sólida? Porque se estaban moviendo todavía con criterios humanos. Y él lo define, lo determina bien el texto, que dice criterios humanos, envidias, discordias, y todo esto los desvió de poder crecer, de poder ser personas que crecen espiritualmente. Entonces, de la adolescencia a la madurez, esta transición se antoja increíblemente bien porque de poder hacer, ¿verdad? Nos va a llamar
nos hace un llamado Dios de que podamos estar así que en la expectativa de esforzarnos en varias áreas de nuestra vida. Cuando esto es así, seguramente vamos a ganar mucho. Imagínate un momento que podamos llevar a uno de nuestros hijos al médico. Y lo estás llevando porque la realidad es que ves que no está creciendo como debía de crecer. Pasa el tiempo y sigue igual, pasa el tiempo y sigue igual. Y si no crece, ¿qué es lo que sucede? Entonces quiere decir que algo anda mal. Eso quiere decir que no está bien, que está enfermo nuestro pequeño hijo. Entonces, si lo tuviéramos que relacionar, este simple ejemplo, a nuestras vidas el día de hoy, déjame decirte, hermano, hoy nosotros necesitamos crecer y desarrollarnos en Dios. Eso se llama crecimiento espiritual. Es el crecimiento espiritual, mayor entendimiento, mayor comprensión, discernimiento de la palabra. Y sabes, los cristianos maduros son los que están enseñando a los nuevos cristianos las cosas básicas, pero después de enseñar las cosas básicas, los hermanos maduros en la fe tienen toda la responsabilidad, pero también deben tener toda la visión de decir, bueno, estas son cosas básicas, pero mi Dios, la palabra de Dios me llama a crecer, a desarrollarme espiritualmente. Y es ahí donde está un llamado serio, hermanos, del que Dios nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros, a ir a más, y que eso que puede uno decir es que yo tengo 10, 15 años, 20 años en la fe, de veras, se está viendo una gran diferencia en tu vida, arreglas más rápido los problemas, te arrepientes más rápido. No quiere decir que seamos perfectos porque nunca lo vamos a hacer, pero sí hay una línea clara de que podamos crecer en Dios, imitar más a Jesús y con esto realmente pues perfilarnos a ser esas personas de las que Dios quiere que seamos. La falta de madurez hoy en la actualidad, déjame decirte, hermano, está lastimando mucho nuestras iglesias en todos lados, no solamente en México, en todos lados es un tema en el que necesitamos mirar con mucho respeto, pero también con mucha profundidad, porque Dios sí tiene las bases y nos dice cómo podemos cambiar esto, y eso es lo que pretendemos en todo este serial, de que poder crecer, tener herramientas, saber entender hacia dónde Dios nos quiere llevar y que Dios sea el que nos dé la fortaleza para alcanzarlo. Cuando vemos los niveles de madurez, me dediqué a hacer un poquito esta tabla y te la comparto, hermano, con todo mi corazón. Que la etapa realmente hay como un paralelismo aquí que es muy increíble poderlo abordar. Por una razón, es como la vida misma. En la vida misma empezamos con un nacimiento. Es decir, los recién nacidos, pues de forma física, aprendemos, nacemos, nos damos cuenta, vamos creciendo, que hay un mundo, ¿verdad? Que tenemos una familia, que hay un entorno, y así es como vamos creciendo. Después de ser recién nacido, y vamos trabajando, obviamente vamos pasando los años, llega la adolescencia, pero después viene el ser adultos. Realmente ya la etapa final del ser humano es el ciclo real del ser humano. Naces, te reproduces, vas a morir, todos vamos a morir, esa es la realidad. Pero si lo hacemos como algo similar a las cuestiones de Dios, tenemos que emprender esto. Te lo comparto, hermano. Un recién nacido empieza a encontrar el despertar. Y se da cuenta que hay una realidad con Dios. ¿Te acuerdas cuando llegaste a la iglesia? Así es como todos empezamos. Llegamos muy animados, llegamos muy dispuestos a dar lo mejor a Dios. Y después de eso, muy deseosos de aprender. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida en Dios, una nueva vida en Cristo, nuevas criaturas, dice la Biblia, que empezamos a hacer. Y la verdad, esos tiempos son increíbles. El apóstol Juan, por la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis, dice claramente que hace un llamado, ¿verdad?, a ciertas iglesias a regresar a su primer amor. Ese es el primer amor. Cuando nosotros nos conectamos con Dios a través del Evangelio, conocemos la iglesia, conocemos hermanos, conocemos todo el contexto tan especial que Dios nos ha permitido vivir. Y la verdad que estamos tan deseosos de aprender, tan deseosos de cuidar nuestra nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó
primordialmente del mundo de oscuridad. Dice la Biblia del mundo sin sentido. Hoy estamos aquí, gracias a Dios. Y ese es el primer paso que tuvimos. Después vamos caminando a través de los años. Nos hacemos adolescentes de forma espiritual y entonces empezamos a creer. Tenemos un sentido de pertenencia porque hoy sabemos, somos parte del reino de Dios. Nos hacemos conscientes de que hay un Dios. Nos hacemos conscientes que hay una dirección la cual tenemos que obedecer. Pero siendo adolescentes, bueno, empezamos a llenarnos de conocimiento, pero de repente hay un esfuerzo intermitente, un esfuerzo medio. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de madurez. No eres un adolescente, todavía no es esencialmente maduro. Y a través de esta adolescencia, como lo podemos ver a veces en jóvenes adolescentes, somos muy impetuosos, pero de repente cuesta obedecer la palabra de Dios. Hay fallas constantes y serios llamados a arrepentirnos. Y mientras vamos con la misión de Dios y cuando realmente amamos, tememos a Dios, respetamos a Dios, logramos recuperarnos y avanzar. Pero en esta etapa de la adolescencia hay quienes realmente les cuesta trabajo y quienes terminan claudicando tristemente porque no quisieron ir a más. En esta etapa media, hermanos, es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde estamos pisando. Porque el llamado de Dios es a que lleguemos a ser adultos, y un adulto, espiritualmente hablando, es un adulto que sabe, tiene discernimiento espiritual, la comprensión de los textos bíblicos, la comprensión del plan de Dios. Entonces, este discernimiento espiritual es donde está la vida cristiana y donde le damos un alto valor. Sabes que mi vida con Dios es lo más importante que yo tengo. Así piensa, así cree un adulto espiritual, alguien que está en la madurez espiritual. Es transformado en su corazón, su prioridad es Dios, el arrepentimiento es rápido, ¿verdad? En el mejor de los sentidos, es decir, ok, fallé, me arrepiento, tomo responsabilidad y otra vez voy con Dios y me someto a Dios. Cuando alguien es maduro espiritualmente, practica obviamente la vida cristiana, es decir, practicar, escúchalo. No solamente es un mensaje y lo guardas, sino un mensaje que escuchas, es yo lo voy a reproducir. Lo tengo que aterrizar para que entonces sí se vea que yo estoy siendo un cristiano realmente maduro. En esta etapa, los cristianos maduros son conscientes y constantes en la obediencia a Dios. Es decir, que es una obediencia no forzada. Porque de repente pensamos, es que me están diciendo que tengo que cambiar y tengo que obedecer y ya te sientes forzado, ¿sabes? Un cristiano maduro realmente es aquel que no siente el que me están forzando, tengo que hacerlo, sino más bien el que dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar y yo quiero participar y yo quiero servir y yo quiero dar en mi corazón a Dios, porque así es como Dios se glorifica, pero porque es mi deseo, es mi corazón. Aquel cristiano maduro dice, allí hay una necesidad, yo quiero entrar y quiero entrar para dar soluciones, pero no con mi pensamiento, sino con la palabra misma de Dios. Y entonces, en todas las iglesias, hermanos, hay necesidades y siempre las va a haber. Hay dos grupos, el que hay que ayudar todo el tiempo o aquel que se levanta para ayudar a otros. Y la verdad, creo que necesitamos muchos más que quieren ayudar a otros. Porque si no es así, entonces la iglesia se detiene, la iglesia se queda en este segundo peldaño, ¿verdad? Si quieres verlo así, en la adolescencia, donde cuesta obedecer, donde cuesta comprometerse, donde cuesta hacer de verdad hacedores de la palabra, practicantes de la enseñanza de Cristo. Entonces, se trata de no estar forzados. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a una reunión, yo quiero estar cerca de la iglesia y va a llegar el tiempo de reunión y dices, yo quiero estar primero ahí. Entonces, ¿sabes qué? Él es comprometido. Ella es comprometida. No la tienes que esforzar para decirle tienes que, sino que son los que primero levantan la mano y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer. Yo quiero apoyar lo que se tenga que apoyar. Mis convicciones son sólidas. Entonces, alguien maduro está ocupado en el servicio a Dios, relaciones óptimas, convicciones radicales, compromiso real, cambios profundos, amor a Dios y amor al prójimo.
Híjole, hermano, eso lo puedes añadir tú un montón de cosas más. Pero la realidad es que es aquí donde Dios quiere llevarnos a través de estos estudios que vamos a estar teniendo. Seguramente van a ser fabulosos, pero déjame decirte, te van a confrontar, nos van a confrontar, pero nos van a ayudar, nos van a llevar al punto que Dios quiere llevarnos. Entonces, en la actualidad hay una realidad en todos lados, el famoso 20-80. Siempre son 20% quizás o menos, 20% de hermanos que realmente están moviendo la iglesia. Obviamente es Dios, pero está usando solamente el 20% que se han dejado usar por Dios. Y el otro 80%, tristemente, es un grupo que no está queriendo dar el paso a la madurez. Que están en la adolescencia, pero dice, ¿sabes qué? No, me cuesta mucho trabajo ser adulto. Pero si tú no lo haces, poco a poco, el tiempo te va a cobrar la factura. Porque quien no se mueve hacia adelante, simplemente se queda. Si tú ves el agua estancada, ahorita que ha estado lloviendo un montón, por todos lados, si se estanca el agua, esa agua que está estancada, lo que va a pasar es que se va a echar a perder, se va a podrir, va a oler mal, se va a engusanar. Por eso, cuando el agua corre, los ríos, es un agua que va y tiene vida. No podemos quedarnos en el estanque, necesitamos fluir como Dios quiere que lo hagamos, crecer porque Dios quiere y así lo espera, porque Dios lo merece. Entonces, no seamos ese 20%, mejor no seamos ese 80%, seamos el 20% que está haciendo hacer crecer, que ese 20 llegue primero a 30, 40, 50 y que el día de mañana sean los más que están siendo maduros espiritualmente y no los menos. Esto, hermano, te lo dejo tarea para que lo reflexiones. Y te invito, te animo a que te des cuenta dónde estás parado el día de hoy. El único propósito de esto es, el único cambio que viene empieza cuando nos damos cuenta, somos honestos de dónde estamos hoy en nuestra fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, Pablo les decía a los corintios, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que hayan fracasado en la prueba? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y Pablo les decía a los corintios, porque recuerden que en Corinto era una ciudad muy susceptible a la inmoralidad. Todo lado, la iglesia ahí en medio, pero mucha gente iba y regresaba. Corinto era una ciudad muy cercana al mar, entonces venía gente de todos lados, pero con mucho pecado. Entonces, cuando esto pasa, pues estaban fallando en su fe, en su madurez con Cristo, estaban cayendo. Y Pablo dice, examínense ustedes mismos, a ver si están realmente firmes en la fe, pónganse en la prueba. Eso suena como cuando también vamos al doctor, ¿no? Ya cuando vamos siendo mayores, ya como que queremos estar examinándonos todo el tiempo, que la sangre, que el azúcar, nos convertimos en la edad ya después de los 40, empezamos a hacer la edad de los diclofenacos y los ibuprofenos, y entonces ya todo nos duele y necesitamos estar yendo a los laboratorios, al médico, para saber si estamos sanos o no. Pues bueno, algo así parecido, le decía Pablo a los corintios, examínense ustedes también para ver si están siendo cristianos de verdad o no lo están siendo. Si están realmente en la línea de Dios o no lo están. Y es ahí donde nosotros necesitamos, hermanos, ir una y otra vez para lograr estar con Dios, para lograr estar creciendo en la línea que Dios quiere vernos. Esa es la realidad. Es que todos pueden ser maduros, por supuesto que todos podemos ser maduros, siempre y cuando realmente tú decidas ser más espiritual y menos carne, menos carnal, ¿verdad? Porque a veces es lo que nos descalifica mucho hacia Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, 21, vamos a terminar con un pasaje bien interesante, que dice aquí lo siguiente: así David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio, y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante.
Cuando David llegó, en otra versión, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. En estas tres versiones tenemos la misma escritura, donde quiero resaltar que David había sido nombrado como ayudante, como escudero o como el paje de armas. Realmente, ¿por qué leemos esta escritura? Porque se trata de todo este serial, es que podamos tomar una actitud de escudero. Un escudero, que te digo una cosa, aquí en esta escritura, pues todos sabemos que lo que estaba sucediendo principalmente con Saúl. Saúl era el rey, el primer rey de Israel, y había hecho un gran trabajo hasta cierto tiempo. Pero posterior a esto, llega un tiempo donde pues Dios le quita su espíritu a Saúl. ¿Por qué? Por su rebeldía. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué? Por su incredulidad. Fíjate nada más. Yo pienso, hermanos, que cuando no queremos ser maduros somos muy susceptibles a estas cosas. Cuando no queremos dar pasos hacia Dios, pasos hacia la madurez, entonces empezamos a caer en incredulidad, en desobediencia, en ser rebeldes con Dios. Y Saúl le pasa esto. Pero Dios en su plan maravilloso dice, ok, voy a mandar a Samuel, a que es sacerdote, que lo usaba para escoger a los reyes, y dice, ve allá a Belén y busca entre los hijos de Isaí a quien va a ser el próximo rey, y encuentra a David. Y lo trae, y ya de ahí mismo sabía David que él iba a ser el siguiente rey. Pero lo interesante de esto es que cuando llega a Saúl, dice que Saúl lo estimó, lo apreció, de tal forma que lo nombra escudero, ayudante, paje de armas, que no era cualquier cosa para esos tiempos. Un escudero era el que cuidaba a su rey, el que le llevaba el escudo, el que le cuidaba las espaldas, el que estaba ahí, y todo esto realmente es sensacional. ¿Por qué? Porque si vemos las enseñanzas de Jesús, porque si vemos las enseñanzas de Pablo, cuando vemos el escritor de Hebreos, cuando vemos esta sociedad que debe de haber, ¿verdad? Entre unos y otros, primero lo que debe imperar es la humildad de David, porque David en este momento, él ya sabía que iba a ser el rey, el próximo rey. Saúl no sabía qué estaba pasando con él, pero ya le había dado un lugar de privilegio. ¿Qué pasaba en ese entonces? Pues que David iba a aprender, pues cómo se podía llevar un reino, qué le faltaba aprender. Y entonces en esta dinámica, realmente es fabuloso, hermanos, es muy poderoso. Pues voy a decir por qué. Porque si bien es cierto que Dios, en su plan maravilloso, nos ha dado a Jesús, tenemos una gran enseñanza a través de él. Todo lo que somos hoy es gracias a Jesús. En Jesús vemos humildad, en Jesús vemos una persona no revanchista, en Jesús vemos a alguien que está dependiendo de Dios en todo momento. Y de esa forma son como estos atributos, como estas características que hacen a un escudero. ¿Qué quiero resaltar de todo esto? Hay algo bien importante, que aún a pesar que David sabía iba a ser el siguiente rey, pudo haber dicho, ya me desatiendo y entonces si ya me puso Dios, me voy y empiezo a hacer mi función. Fíjate nada más, lo que hace es que se hace escudero, se hace ese ayudante. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a servir, que se iba a unir a este propósito de Dios, a ser fiel, a ser leal, una lealtad tremenda. Y no lo veamos de forma física ni humana, sino que estas cosas son elementales, son profundas, y es lo que realmente vemos en Jesús. Es lo que enseñó a sus discípulos una y otra vez. Es lo que nos enseñan las Escrituras una y otra vez. Ayúdense unos a otros, que cada quien se considere mejor que sí mismo a los demás. Quiten las envidias, quiten los rencores, quiten cualquier cosa que va a detener tu crecimiento espiritual. Y entonces desde los tiempos del Antiguo Testamento hay tantas historias de que cuando hay unidad, cuando hay lealtad, primordialmente a los planes de Dios, eso es una iglesia sumamente poderosa. Hace hombres y mujeres verdaderamente, escúchalo bien, verdaderamente maduros en Dios.
Y eso es lo que nosotros necesitamos ver, es lo que estamos buscando, para que sea Dios el que lleva la gloria en todo momento. Entonces, como te das cuenta, en un lugar de privilegio, ese paje de armas, ese escudero, ese ayudante, es un servidor. Sabes, hermano, nuestra oración a Dios es que veamos muchos servidores. No que sirves al hombre, sino que servimos a Dios. Y que Dios dice, así es como a mí me gusta, que haya esa ayuda entre unos y otros, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad, de repente, como que exigimos muchos que a mí no me dan la ayuda. Hermano, te dan la ayuda y tú estás obligado, en el mejor de los sentidos, a dar la ayuda a otros también. Eso se llama, y esto lo hemos venido aprendiendo a través del discipulado en todo momento. Pero ahora hay que, como que hay una corriente que tenemos que tener mucho cuidado, y que de repente dice, pues no necesito que mi discipulado, yo solito puedo, yo y Dios. Y entonces nos perdemos de crecer espiritualmente por tener una actitud así. Esto es tan poderoso, hermano, como Dios quiere bendecir, así también es la forma como Dios bendice las relaciones entre unos y otros. La realidad es que queremos ser maduros. Pues solamente voy a nombrar 3 cosas bien importantes, cómo podemos lograr ir en esa dirección de madurez. Primero que nada, hay que reordenar nuestras prioridades. En Mateo 6:33, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también estas cosas. Reordena tus prioridades. Tengo que reordenar mis prioridades. ¿Cuáles son las prioridades para un cristiano maduro? Ante todo, Dios está en primero. Buscar a Dios ante todo y con todo. Pensamientos espirituales, obedecer a Dios. Quitar todo lo que le ocupa, que está ocupando el lugar de Dios en tu vida, y poner a Dios en donde Él debe de estar. Tu mirada, tus pensamientos, estar cerca de Dios. Ahora creo que las prioridades están cambiando, ¿verdad? Cuando no nos damos cuenta y cuando estamos siendo inmaduros, pensamos que yo primero mis cosas y luego Dios. Yo primero mis cosas, o mi trabajo, o mis pendientes, y luego Dios. En ningún lado dice que es así. Jesús lo enseñó en los evangelios. El que pone la mano en el dedo sigue mirando atrás, no sigue el reino de Dios. Jesús lo enseñó perfectamente bien. Hay ejemplos claros de aquellos que pusieron prioridades antes que Dios mismo. Entonces, dice la Biblia que hay una promesa muy especial: recibirán todas estas cosas. En ese contexto de Mateo 6, dice que aquellos que se angustian, aquellos que sienten que no tienen nada, ¿sabes qué? Cuando tú pones a Dios en primer lugar, en prioridad, Dios hace lo demás. Número 2, o siguiente, fijando la mirada en Jesús. Quiero ser alguien que va en vía de la madurez espiritual. Fija tu mirada en las disciplinas espirituales. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esta muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Nuestra mirada en Jesús. Otra vez el escritor de Hebreos, ¿te das cuenta? Está tratando esta situación de la inmadurez y cómo podemos ser maduros, pero también dice, fija tu mirada en Jesús. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Las disciplinas espirituales. Ser más asiduos a la lectura bíblica, al estudio bíblico, tu relación con Dios a través de la oración, relaciones con hermanos. Dios no nos trajo para ser ermitaños, ni relacionarnos con nadie. Tienes que aprender a ser amigos. Si tú no tienes amigos, trata de hacerlo. Y entonces, sé amigo de los demás también, para que entonces puedas tener buenas conexiones. Y perdón constante. ¿Por qué pongo el perdón? En realidad es que las relaciones afectan cuando no hay perdón. No estamos exentos a fallar. Yo creo que yo he fallado mucho a mucha gente, a muchos hermanos. A mí me ha fallado un montón también. Pero ¿qué podemos? Nos ponemos a corazón duros, nos ponemos a tener un corazón ya limitado. Pues no, nos perdonamos, nos asociamos otra vez a través de la ayuda de Dios y vamos para adelante. Quiero ser espiritualmente maduro. Pues bueno, camina por el Espíritu. Gálatas 5:16. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen
satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Hay que caminar a través del espíritu. Hay que buscar ser como Jesús es, como Dios quiere que seamos. Y hay que caminar. La palabra en griego tiene una connotación bien importante. Cuando habla acerca de la palabra caminar, significa que es un propósito que tienes por delante. Tomar las cosas paso a paso. Caminar, también dice, le da esta traducción, bajo la instrucción de otro. ¿Y quién es ese otro? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, con el cual hemos sido sellados y que es llamado de Dios, caminemos siendo espirituales, efectivamente. Menos carnales, menos humanos. De eso se trata el cristianismo, por eso me fascina. Me encanta saber que podemos trabajar diario nuestro pensamiento, nuestras acciones, cómo nos relacionamos con los demás. Así que mis hermanos, queridos hermanos, es un serio llamado a que podamos ir a la dirección de nuestro Dios. Y yo concluyo con esto. Y a manera de que tú puedas contestar estas preguntas para ti mismo. ¿Cuántos años tienes como cristiano? Ponle la edad espiritual que tienes. Pero la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿te consideras una persona madura en la fe? ¿Tus actitudes así lo demuestran? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Y ora para que Dios te ayude a madurar. ¿Cuándo hay que empezar? Ahora mismo, hermano. Ahora mismo a tener actitudes más maduras en la fe y poder de veras, hermanos, darle la gloria a Dios que la merece en todo momento. Queridos hermanos, pasos a la madurez es importante. Yo creo que si tenemos un corazón y que si hoy nos volvemos escuderos, que vamos a tener esa humildad para asociarnos, para servir, seguramente nos va a rendir, nos va a dar para muchas victorias espirituales que Dios merece de nosotros. De forma individual, pero también, como lo dije hace rato, de forma colectiva. Así que Dios sea la gloria, mis hermanos. Cuídense mucho. Vamos a estar juntos en las siguientes reuniones y de verdad va a ser fabuloso aprender juntos, cambiar juntos y darle la gloria a nuestro Dios, todos juntos también. ¿Ok?